agradecido con la organización YAM Venezuela y por supuesto con nuestra Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación. Quiero también agradecer la presencia del arquitecto Luis Guillermo Marcano. Para que ustedes sepan, él es el responsable, cualquier crítica se la hacen a él es el responsable de, en el año 1993, de lo que fue la Ley Orgánica de Patrimonio Cultural. En consecuencia, si alguien sabe realmente de la temática, es el profesor Luis Guillermo Marcano. También agradezco al profesor Alberto Navas, por toda la visión histórica que él tiene, así que ya verán cómo estoy comprometido, porque ni soy arquitecto, ni soy urbanista, ni soy historiador, ni soy antropólogo, soy simplemente sociólogo, aunque evidentemente estamos en presencia de un tema que por su naturaleza es de carácter totalmente multidisciplinario y requiere, por supuesto, distintas miradas para entender esto que nosotros estamos llamando patrimonio cultural. Veo también en el público, disculpe que se me vayan 2 minutos saludando a todos, pero es que estos son los espacios en que nos encontramos. Veo que también está el profesor Antonio de Jesús, él es el secretario de la actual Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Así que aprovechen y háganle todas las quejas que ustedes consideren para que se las transmitan a la Asamblea Nacional, en lo que se refiere, por supuesto, a materia cultural. Si es la parte del CLAC, eso ya es otra comisión. En fin, me dijeron que tenía 20 minutos para hablar. Y está bien, uno lo puede hacer en 20 minutos. El problema es que, olvidando lo que es la temática de patrimonio, resulta que tengo que relacionarlo con democracia. Y evidentemente que en estos momentos, en donde estamos en presencia de una crisis de lo que sería la institucionalidad cultural, y luego puedo dar los argumentos por los cuales ratifico esa hipótesis, evidentemente que no solamente tendríamos que trabajar el tema del patrimonio cultural, es decir, hay una larga lista de áreas estratégicas en materia cultural que en este momento, digamos, tienen el carácter de prioridad, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, cuando estamos haciendo esa larga lista, no solamente incluiría patrimonio, habría que hablar también del caso de las industrias culturales, tendría que hablar de la situación del libro, tendría que hablar de la situación de la industria cinematográfica, es decir, todas estas áreas de alguna manera están vinculadas en este momento con la situación que estamos viviendo. Claro está, el tema que nos atañe refiere a lo que es el patrimonio cultural. Yo traté de hacer como una especie de ejercicio un poco para contextualizar por qué el tema de patrimonio hoy en día. A lo primero que yo tendría que hacer referencia es al contexto institucional que se dio antes del año 1993, cuando precisamente existía una Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que en el caso de lo que era el extinto Congreso y lo que hoy la Asamblea Nacional, se trabaja bajo la figura de comisiones permanentes. En aquel entonces, por primera vez, en lo que sería la historia política de lo que nosotros entendíamos por Congreso Nacional, se tomó la decisión de crear una comisión permanente de cultura. Es decir, tradicionalmente el área de cultura estaba adscrito a lo que era una comisión de educación. No obstante, en aquel entonces consideraron que era pertinente la creación de una comisión permanente de cultura. Muchos problemas de distintas índoles se hicieron visibles, por decirlo de alguna manera, desde lo que serían las 2 décadas anteriores. Estoy haciendo referencia particularmente a lo que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez y lo que sería el gobierno de Rafael Caldera. Es decir, estoy hablando de una década donde evidentemente todo lo que era la temática del área cultural se puso en evidencia. Evidencia porque había incongruencia en materia de políticas culturales, había disfuncionalidad de lo que es institucional cultural, había bajo presupuesto, no había claridad de cuáles eran los objetivos, digamos, que en materia de desarrollo había que hacer. En fin, había todo un contexto que de alguna manera lo que nos estaba señalando en aquel entonces es que estábamos en presencia de una debilidad institucional en materia cultural.
No obstante, también es importante recordar que desde el año 1973, cuando surge el Consejo Nacional de la Cultura, el modelo dominante en materia de lo que se refiere a políticas culturales siempre tuvo esa visión un tanto ideológica de entender el desarrollo cultural bajo la premisa de más cultura para todos. Repito, más cultura para todos. Es decir, la lógica era tratar de buscar la mayor posibilidad de acceso para lograr lo que sería la nivelación cultural. Sin embargo, en esos modelos que se vivieron durante esa época, el área específicamente de patrimonio cultural, y es más, lo que también tendría que ver con el área de cultura popular, fueron siempre áreas en situación de minusvalía frente al resto de los otros campos que nosotros normalmente conocemos. Es decir, las políticas culturales siempre estuvieron focalizadas hacia lo que nosotros llamamos las bellas artes, normalmente museos, galerías, tímidamente en lo que era el área del libro, cine, pero cuando tocábamos el tema de patrimonio y el tema de la cultura popular, realmente era muy poco lo que se podía decir. De ahí la importancia de la intervención de Luis Guillermo Marcano, cuando empezamos a trabajar lo que era el tema del patrimonio cultural. No obstante, hay un hecho bien importante, que es a partir del año 1989, que seguramente todos recordaremos, que empieza a plantearse a nivel de lo que es la reflexión, al nivel de los grandes debates, el tema de la desconcentración y descentralización. No olvidemos que hay una época bien interesante donde va a surgir lo que va a ser luego el proyecto de descentralización y desconcentración de la administración pública. ¿Por qué este debate es importante? Porque también vamos a observar que en la temática patrimonial, y Luis Guillermo puede aclarar muy bien eso, había también el otro tema que era de la municipalización de la cultura. Es decir, cuando tocábamos el tema de patrimonio, casi todos los municipios, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de capacitación, asumían lo que era la restauración y conservación del patrimonio. A pesar de que en el proceso precisamente de desconcentración y descentralización se planteó el tema de las transferencias de competencias. Entonces hay un nudo central bien importante que se va a plantear en la temática de patrimonio cultural y que tendría importancia, porque me permito recordarles a todos ustedes, hoy en día las políticas culturales innovadoras son aquellas que son más cercanas a la gente. Es lo que se llaman políticas culturales de proximidad. Y el espacio natural para la realización de esas políticas precisamente es la dimensión local, es precisamente la dimensión municipal. De ahí la importancia del tema cuando estamos trabajando lo que entendemos por patrimonio y democracia. El otro punto que habría que tomar en consideración tiene que ver con el desarrollo de la institucionalidad cultural. Es decir, estamos hablando de casi 56 años desde lo que fue el INCIBA a lo que hoy entendemos por Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y eso nos obligaría entonces de alguna manera a tener que hacer una especie de arqueo histórico donde el profesor Navas es el que debería enseñarnos a nosotros para ver cómo fue tratada esta temática del patrimonio cultural. Recuerden que en el año 2008 lo que nosotros entendíamos por Consejo Nacional de la Cultura desaparece por decreto, por rango, y entonces empezamos a trabajar con lo que es el Ministerio de Estado para la Cultura, lo que luego sería el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo cual significa que en la lógica de esta discusión que nosotros tenemos que establecer entre patrimonio y democracia, tendríamos que tomar en consideración a ese actor. ¿Por qué? Porque de alguna manera el responsable de la ejecución de todo lo que tiene que ver tanto con el patrimonio material como el patrimonio inmaterial es precisamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y eso nos obligaría entonces a tratar de entender cuál es la visión que está manejando el Ministerio para poder luego entender cómo adecuarnos a esto que nosotros estamos llamando patrimonio y democracia. Yo de antemano lo digo a riesgo de que me estén esperando afuera, la visión totalmente en este momento es una visión ideologizada, populista, de carácter demagógico
y donde no hay ningún tipo de consideración estratégico de qué es lo que nosotros necesitamos hacer en materia de patrimonio. Más allá de las declaratorias de patrimonio cultural que se han hecho, que bienvenido sea. El otro tema que habría que tomar en consideración en esta discusión, llevo dos, el tercer tema, tendría que ver con lo que es la legislación cultural. A ver, ¿por qué lo digo? Y me detengo. La Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados trabajó del año 1989 hasta el año 1994. En ese periodo, en ese corto periodo, se promulgaron 6 leyes en materia cultural. Ley de depósito legal, ley de reforma de la ley sobre derecho de autor, ley de cinematografía nacional, ley de protección y defensa del patrimonio, y en la época, en el gobierno de Rafael Caldera, lo que sería la ley del libro. ¿Qué sucede ahora? Y aprovecho que está el profesor Antonio de Jesús. Que resulta que a partir del año 2005, según el reglamento de debate, lo que era la Comisión Permanente de Cultura luego se convirtió en un nombre tan largo que lo tengo por acá: Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Repito, Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Y luego hacen una reforma del reglamento y pasa a llamarse ahora, pasa a llamarse ahora Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Y toda la materia y competencia que es de patrimonio cultural se la dieron ahora a la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Es decir, si ese es el Parlamento que está entendiendo la materia cultural así, pues bueno, entonces la temática no debió haberse llamado patrimonio y democracia, se debió haber llamado patrimonio y sin sentido, porque en verdad uno no termina de entender de qué estamos haciendo referencia. Por eso es la actual situación. Claro, como decía el profesor Antonio de Jesús, en todo caso, cuando la Comisión Permanente de Cultura tenga que tocar la temática de patrimonio, pues obviamente que tendrán que desarrollarla independientemente que esté en la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Lo que estoy tratando de señalar con esto es un poco para que vean en qué contexto nos estamos moviendo. El cuarto punto que me parece importante es el tema de la gestión cultural municipal. Reitero, es decir, cuando estamos trabajando el tema de patrimonio, democracia, estamos apelando a lo que nosotros llamamos políticas de proximidad, de acercamiento, que tienen que ver directamente con la dimensión local. Difícilmente se puede desarrollar una política cultural en materia de patrimonio, y mucho menos en el contexto de la democracia, si no hay un acercamiento con lo inmediato. Y lo inmediato precisamente son las comunidades que se realizan en estos espacios municipales. El tema es que tendríamos también que evaluar qué están haciendo en materia municipal, aun cuando, digamos, la disponibilidad presupuestaria y el tratamiento legal le corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural. El otro tema, y llevo 5 con este que voy a mencionar ahora, es el que tiene que ver con el usuario, con el consumidor. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con patrimonio? Miren, de acuerdo a los estudios que hemos realizado de consumo cultural, de acuerdo a los estudios que existen sobre consumo cultural, casi todos llegan a concluir que entre 4% y 5% alguna vez durante los 12 meses del año se me ocurrió visitar algún sitio de carácter patrimonial. Claro, tendríamos que entender también a los efectos de las encuestas y tendríamos que explicar qué era lo que se estaba entendiendo por patrimonio. Es decir, con esto lo que estamos demostrando, que es un tema también para el debate, es el poco aprecio y quizá la escasa valoración que existe en el imaginario a propósito de lo que estamos entendiendo por patrimonio. Simplemente párense en el teatro municipal y pregúntele a alguien que está ahí si sabe qué es el teatro municipal. Pregúntele. La gente dirá, bueno, sí es bonito y ahí yo asistí hace 15 días porque me invitó el comandante. Lo estoy diciendo con toda la responsabilidad. A eso es lo que se han convertido, digamos, estos espacios declarados como patrimonio. No estoy hablando ni siquiera de aquellos que no son declarados patrimonio.
Claro, porque también habría que trabajar ahí, qué es lo que estamos entendiendo como espacio de reconocimiento patrimonial. Quizás a lo mejor, y agradezco que hagan la visita guiada al Palacio Federal, pero quizás la gente que va y dirá, bueno, sí, es patrimonio, pero yo no me siento identificado con este patrimonio. Aun cuando quizás se genera algún proceso de formación y de aprecio a él. El otro tema que lo incluyo es el que tiene que ver, por supuesto, con las declaratorias de patrimonio. Yo ahí de verdad que no quisiera tocar el tema porque entiendo que son los expertos los que pueden hablar sobre este tema. En todo caso, en el lapso de 56 años, claro, no recuerdo ahorita digamos, cuándo es que empieza a implementarse estas declaratorias, pero en todo caso, en los últimos 25 años apenas lo que se han declarado son 7 patrimonios, si la memoria no me falla, declaratorias como tal, sin incluir, por supuesto, lo que es el Parque Canaima. Eso habría entonces que verlo también bajo qué lógica de significación se están haciendo estas declaraciones y a qué se comprometen estas declaratorias. Porque en todo caso, si tomamos como ejemplo emblemático el caso de la ciudad universitaria, creo que quedaríamos muy mal parados, ¿no? Y mire que yo soy totalmente ucevista hasta por los codos. Dicho esto, bueno, el primer elemento que tenemos que tomar en consideración, quizás para los compañeros que no conocen el área de patrimonio, este es, digamos, las estadísticas oficiales, como lo está manejando la UNESCO. Sí, la UNESCO saca anualmente un anuario dedicado a lo que es el procesamiento de las estadísticas culturales y ahí define lo que son los dominios culturales. En este caso pueden observar que hay toda una dimensión que ellos conocen como patrimonio cultural y lo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial se convierte entonces en un elemento transversal a todos los dominios. Yo quisiera pasarme esta lámina porque entiendo que esto es lo que va a explicar quizás mucho mejor el profesor Nava y el profesor Marcano. En la discusión que tenemos fundamentalmente sobre cómo valorar, cómo adecuar lo que tiene que ver con el patrimonio cultural a propósito de lo que es el ejercicio democrático, lo que es el ejercicio de la democracia y en consecuencia lo que sería la creación de una ciudadanía cultural, evidentemente que esos son los dos tipos de patrimonios que tenemos que tomar en consideración. Es decir, estamos hablando del patrimonio material y estamos hablando del patrimonio inmaterial. Con respecto al patrimonio inmaterial, y eso es importante aclararlo, realmente a partir del año 1995 el Instituto de Patrimonio en aquel entonces se planteó la creación de una dirección que tuviera que trabajar precisamente con el reconocimiento de lo que no era mueble e inmueble. Y digamos que eso es lo que normalmente se ha venido realizando. Es una área realmente compleja, muy compleja, porque entonces tendríamos que definir qué es lo que vamos a incluir ahí, pero digamos que eso es lo que se viene trabajando. Ahora, lo que a mí me interesa es la lámina que viene a continuación. Básicamente lo que se plantea hoy en día cuando estamos hablando del tema de patrimonio o cualquier otra área, es que estamos haciendo referencia a 3 nódulos que son importantes para poder formular una política y sobre todo para hablar de lo que es la democracia. Lo primero tiene que ver con el creador, es evidente, con lo que es el hecho de la creación, con lo que es el capital creativo, con lo que es el reconocimiento de ese capital. Esa dimensión es el centro del debate de cualquier ejercicio democrático. Y el artículo 98 de la Constitución es muy precisa cuando dice que la creación es libre y plural. A partir de ahí entonces que viene todo el debate de lo que vamos a entender por esa dimensión creativa. Y en ese espacio es que yo tendría que colocar, por supuesto, lo que me toca al área de patrimonio cultural. Eso supone, y les puedo dejar esta lámina, buscar de alguna manera políticas que estén relacionadas con el tema de la expresividad, que estén relacionadas con el tema de la capacidad, que estén relacionadas con el reconocimiento y la valoración de esa dimensión. Porque eso es importante en el reconocimiento del ejercicio democrático, si no, no pudiéramos precisamente plantearnos ninguna política cultural en ese sentido. Es decir, el tema de la creación no es un tema gratuito. Y no es un tema gratuito porque forma parte del debate de la democracia
porque precisamente estamos tocando algo sustancial para entender lo que son los derechos culturales. Estamos tocando el tema de la libertad cultural y estamos tocando el tema de las restricciones que en este momento, en 2017, se viene realizando paulatinamente y reiteradamente para frenar ciertas dimensiones artísticas y culturales. Y eso hay que tomarlo en consideración. Es decir, ¿qué es lo que tú vas a reconocer como patrimonio? ¿Qué es lo que tú vas a valorar como patrimonio? Porque yo pudiera preguntar a alguien aquí, no sé, a lo mejor le va a parecer que soy antipático, pero ¿cuál es la valoración para decir que Guaycaipuro tiene que estar en el panteón? No lo sé, se lo preguntaré al profesor Nava. ¿O cuál es la valoración para yo decir que Zamora es patriota? No lo sé, tendré que preguntárselo al profesor Nava. Pero en todo caso, lo que quiero llegar ahí es que el patrimonio no es precisamente un espacio inocuo. El patrimonio también es un espacio de conflicto social, es también un espacio de conflicto cultural y que demanda, por supuesto, ciertas posiciones, si se me permite, hasta de clase. El segundo elemento que forma parte dentro de esa pirámide es lo que tenemos que ver con el ciudadano. Es decir, bueno, ¿cuál es el ciudadano que sería sujeto y objeto en la valoración del patrimonio cultural? ¿De qué ciudadanía estamos hablando? ¿De primer orden, tercer grado? ¿Realmente estamos capacitados para valorar y entender que el disfrute de un patrimonio cultural no es simplemente un disfrute en términos estéticos, sino que también implica el reconocimiento del otro, que también implica el reconocimiento de uno mismo en términos de identidad y que eso supone también un ejercicio democrático? Porque ese es el otro elemento que tenemos que tomar en consideración. Entonces no es solamente el hecho creador, sino que también tendríamos que tomar en consideración el elemento de la ciudadanía. Por eso yo reitero hasta el cansancio, ¿cómo estamos valorando en este momento en términos democráticos lo que es el ejercicio de ese patrimonio? ¿Cómo lo estamos reconociendo? Fíjense, y quisiera aclarar algo, si algo tiene estos últimos 17 años, y aquí lo tengo que decir como sociólogo, es que salió a flote lo que era el término, por supuesto, de la cultura popular. Eso hay que reconocerlo. Y también salió de alguna manera lo que era el tema del patrimonio. El problema ahora, en términos de ejercicio democrático, es que se le está dando un uso ideologizado al tratamiento, precisamente, político-cultural del tema del patrimonio. Y hay un elemento muy peligroso, y que solamente los historiadores nos pueden dar pistas sobre eso, de lo que llaman los falsos históricos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a empezar a reconocer? Y eso, por supuesto, en el ejercicio de lo que sería la ciudadanía, implica el desarrollo de políticas de pertinencia comunitaria. Yo coloqué al ladito aquí de ese círculo ciudadano lo que se llama hoy en día el factor de proximidad. Las políticas culturales altamente democráticas e innovadoras están trabajando con ese concepto. El concepto de yo conozco aquello que es cercano a mí. En consecuencia, las políticas tienen que estar dirigidas hacia eso. Y el otro elemento que me parece importantísimo, porque en el ejercicio de la democracia significaría la construcción de capital social, es el tema del usuario y consumidor. Reitero, las encuestas de consumo cultural, los estudios que hemos realizado sobre imaginario cultural son para colocarnos en alerta, muy en alerta, porque lo que estamos detectando, primero, es que hay un poco aprecio y valoración de lo que estamos entendiendo por patrimonio, hay unos imaginarios culturales que son totalmente ajenos a lo que sería una construcción democrática, y eso supone entonces que hay que hacer un tratamiento que quizás es importante no perderlo de vista, de lo que nosotros entendemos por educación patrimonial. Para mí ese es el tema ahorita importante. Cómo empezar a valorar desde primaria, desde la educación, lo que significaría el término de patrimonio. Creo que ya se me acabó el tiempo. Gracias.